Pasa a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús. Espero que esta semana haya sido de grata bendición para todos ustedes. Bueno, como ustedes saben, este par de semanas han sido un tanto interesantes. Hemos tenido algunas dificultades o algunos retos que hemos tenido que afrontar. Aprovecho este espacio también para dar gracias a Dios a todos aquellos que se sumaron a la oración por un servidor y la familia. Damos muchas gracias a Dios porque sin duda vemos la mano de Dios manifestada por medio de su iglesia, algunos en oración, algunos con llamadas, con visitas, de muchas maneras, y damos muchas gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los hermanos de la iglesia que se han preocupado por un servidor de su familia. Como ustedes saben, bueno, hay algunos acontecimientos que la iglesia hemos ido enfrentando, incluso en estas semanas de contingencia tenemos algunas situaciones que gracias a Dios también podemos ver la mano de Dios, la respuesta de la iglesia, podemos ver ese buen corazón que Dios ha puesto en cada uno de ustedes para dar, para apoyar en oración, en ayuno, de manera económica, de manera presencial también a algunos de mis hermanos, y eso nos da un gran motivo para agradecer a nuestro Dios. Ahora, una de las formas para agradecer a Dios es el estudio de la palabra, el estudio de su escritura y buscar en ella la guía para nuestra vida. Cuando estaba reflexionando, en estos acontecimientos que han pasado a nosotros, venía a mi mente una cita de la escritura. Ustedes yo creo que también la tienen en su mente, en su corazón, y estoy hablando del libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 6 al verso 17. Cuando se prepara un sermón, un sermón para predicar, normalmente, los que han predicado, lo sabemos todos, se requiere de esfuerzo, de trabajo. Hay que buscar el texto bíblico, ayudarnos con algunos comentarios. Y en esta ocasión, hermanos, al momento de preparar el sermón, me di cuenta de que cuando el corazón está lleno de gratitud a Dios, cuando el corazón está rebosante, se vuelve tanto más sencillo, porque los pasajes bíblicos llegan a nuestra mente, llegan a recordarnos ese gran amor de Dios, y eso es lo que ha pasado hoy en esta reflexión. He estado pensando en el título, y el título de reflexión lo llamaremos Infinitas Gracias. Creo que es lo que hay en el corazón de todos nosotros. Vamos a leer la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 6 al verso 17, y dice así: La misma noche anterior al día en que Herodes lo había a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro, y el ángel le dijo: vístete, ponte las sandalias. Hizo así Pedro, y el ángel añadió: ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Dice también, salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: ahora veo que verdaderamente el ángel del Señor ha enviado, dice, para liberarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían: no es él, es su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta, y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue
a otro lugar. Amén. Muy bien, hermanos. Leyendo el texto bíblico, esta cita que encontramos en el libro de los Hechos, noto vamos a llamarlo así, una naturalidad. Es un texto muy natural, está hablando de un acontecimiento que está pasando, y las expresiones que se mencionan en el texto bíblico dan cuenta de que es una historia totalmente verídica, es una historia contada desde toda la naturalidad. Al momento de ver las expresiones de Pedro, la expresión de Rode al escuchar a Pedro en la puerta, eso nos habla de una naturalidad del texto bíblico. También vemos en este capítulo del libro de los Hechos que podemos entender que el libro de los Hechos, o lo que pasa en el libro de los Hechos, es el resultado de una vida vivida conforme al Evangelio. Podemos decir de cierta manera que el libro de los Hechos es fruto del Evangelio, es fruto de los Evangelios. Hay una cita bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, verso 14, que dice así, dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré, para glorificar al Padre. Lo que está diciendo el evangelista Juan es que lo que la iglesia pida en oración, al Padre por medio de Cristo Jesús, dice Jesús mismo, dice, esto haré para glorificar al Padre. Entonces entendemos que lo que vemos en el libro de los Hechos es el resultado, o es el fruto de una vida vivida conforme al Evangelio de Jesucristo. Ahora también vemos en el libro de los Hechos que la oración que hace la iglesia es una oración ferviente. Cuando hablamos de ferviente, tendremos que entender que es una oración, vamos a llamarla así, urgente. Es una oración urgente, una oración constante que se hace desde un corazón sincero, a semejanza de lo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el Evangelio de Lucas. Un ejemplo que encontramos de nuestro Señor Jesucristo es Lucas capítulo 22, y vamos a leer en el texto, en la cita, es Lucas 22, 42 al 44, que dice así: dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Muy bien. El escrito en el Evangelio nos da a entender que cuando Jesús estaba orando, no era una oración cualquiera, era una oración, dice, ferviente. Dice, entre más estaba él en su tristeza, en su agonía, él oraba más fervientemente a Dios. Entonces, el libro de los Hechos dice que la iglesia estaba orando continuamente, estaba orando fervientemente. Era una oración urgente, era una oración que tenía que hacerse en el momento. A semejanza de la convocación que hicimos para ayunar por la situación que era urgente dentro de nuestra congregación, a semejanza del libro de los Hechos, así mismo la oración que efectuó la iglesia en estos días pasados fue una oración urgente y ferviente. Algo que también podemos ver en el libro de los Hechos, cuando este libro se escribe, la iglesia está siendo perseguida. La iglesia no se reunía en un solo lugar, a semejanza de lo que hoy estamos viviendo. La iglesia se estaba reuniendo en hogares, en casas, en pequeños grupos. ¿Qué fue lo que pasó? Que la iglesia se enteró de lo que Pedro estaba viviendo, de lo que estaba próximo a pasarle, y la iglesia, en sus pequeñas reuniones, con esta oración urgente y ferviente, la iglesia empezó a orar y empezó a pedir la bendición de Dios en esta situación. Entonces nos damos cuenta que, a semejanza de lo que vemos en el libro de los Hechos, nuestra iglesia también en la actualidad no puede reunirse en un solo lugar, pero sí estamos reunidos en casas. Sí llegó a nosotros la necesidad de oración, y la iglesia, aquellos que se sumaron de todo corazón, y sin duda el Señor se manifestó por medio de esa oración. Cuando hablamos también de la respuesta, ahora hablamos también de la respuesta a la oración. Aquí hay que entender algo que es muy importante. Cuando mandaba yo el escrito a las diferentes sociedades, ponía en la parte final:
que es la fuerza de la iglesia se encuentra en la oración y en la dependencia de Dios. Lo que la iglesia tiene como una fuerza vital es que la iglesia pertenece a Dios y depende de Dios. Y si depende de Dios, Dios la tomará en su mano y la cuidará y la protegerá. Pero hay algo que es muy interesante que hay que entender del actuar de Dios con respecto a la necesidad del hombre. Voy a pedir que busquen por favor el Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer del verso 36 al verso 38. Dice así: el Señor saldrá en defensa de su pueblo cuando vea que le faltan fuerzas. El Señor se compadecerá de sus siervos. Dice, cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes, entonces les dirá, ¿dónde están sus dioses, esos protectores en los que confiaban? Esos que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino que les ofrecían, que se levanten a ayudarlos, que vengan a protegerlos. Muy bien, lo que encontramos en el Deuteronomio es esa forma del actuar de Dios que debemos de comprender. Por eso hago énfasis en que la fuerza de la iglesia está en la dependencia de Dios. En el Deuteronomio dice que el Señor saldrá a la defensa del pueblo cuando vea que le faltan las fuerzas. Dice, el Señor se compadecerá de sus siervos cuando vea que ya no quedan ni débiles ni fuertes. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor está diciendo que cuando el pueblo entiende que no tiene fuerza alguna, cuando el pueblo o cuando el creyente o cuando la iglesia entiende que no son nuestras fuerzas las que pueden, es cuando el Señor sabe que nuestro corazón está dispuesto a recibirle. Eso es lo que está haciendo el Señor, porque nosotros dependemos de Él. Es entonces cuando Él actúa. Y más adelante en los siguientes versículos se entiende como un tipo, vamos a decir, como un tipo sarcasmo de parte de Dios, que incluso dice, ¿y dónde están los dioses? ¿Y dónde están los dioses que servías? ¿Dónde están aquellos que te recibían las ofrendas? ¿Dónde están? Que salgan a liberarte. Es una forma literaria que el escritor utiliza para darnos a entender qué tan absurdo es confiar en nuestras fuerzas, qué tan innecesario y irrelevante se vuelve pensar que tenemos algo o podemos hacer algo incluso por nosotros mismos. La fuerza de la iglesia es la oración y la oración contestada depende mucho de esa dependencia que tenemos de Él. Dice el Deuteronomio, hasta que no haya ni fuerte ni débil, dice, el Señor se hará presente. Es algo que tenemos que reflexionar. Nuestra dependencia de Dios es muy necesaria para hacer súplica a Dios en oración. En estos días pasados yo creo que entendimos o comprendimos aún más, no que no lo hayamos hecho antes, pero comprendemos aún más que es la dependencia de Dios lo que hace la diferencia en este tipo de situaciones. Cuando entendemos la dependencia de Dios, muchas cosas se pueden manifestar. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso 3, ya casi para concluir el Evangelio, el escritor nos muestra no lo vamos a leer, lo vamos a parafrasear un poco, nos muestra el momento en el cual los discípulos, Jesús ha muerto, los discípulos regresan a las barcas, regresan a pescar, y Jesús los encuentra y les pregunta, muchachos, dice, ¿tienen pescado? ¿Tienen algo para comer? Y los discípulos a lo lejos ven y no lo reconocen muy bien y dicen, no, Señor, no hemos pescado nada. Es como en estos días, si el Señor nos preguntara, muchachos, ¿cómo están? Y nosotros a lo mejor diríamos, Señor, pues estamos abrumados, estamos tristes, estamos acomplejados, no podemos reunirnos en nuestros templos, nos ha sobrevenido esto, nos ha sobrevenido aquello. Podría ser algo similar. Y la respuesta del Señor será, echa las redes a la derecha. Y la dependencia de Dios nos hará obedecer ese mandato y una vez más, a lo mejor los pescadores toda la noche lo estuvieron haciendo, pero ahora con la voz del Señor, la palabra de Dios, una vez más, echar las redes a la derecha y recibir la bendición de Dios. Es en estos momentos en los cuales dependemos de Dios que el Señor seguirá hablando a nosotros. ¿Cómo están? Estamos abrumados, estamos en contingencia. Echa las redes una vez más. Entiende que sigues dependiendo de mí
entiende que yo estoy aquí para ayudarte. También recuerdo en alguna predicación hablábamos del profeta Eliseo con el rey Joacás. El rey Joacás tenía unos problemas muy grandes. Había reinos que estaban queriendo posicionarse de Israel. Y él va con el profeta y el profeta le dice, bueno, ve así con tu fuerza, toma tu arco, tu flecha y tira flechas por esta ventana que da al oriente. Y el rey lo hace, tira 1, 2, 3 flechas hacia el oriente. Y Eliseo le dice a manera de reclamo, dice, si hubieras arrojado 5 o 6 flechas, dice, hubieras ganado, o sea, hubieras vencido a tus enemigos, pero dudaste y solo arrojaste 3 flechas. Lo que vemos en el profeta es un símbolo igual de la dependencia de Dios. Un símbolo que nos muestra que nuestra mirada tiene que estar hacia la voluntad de Dios, hacia esa mirada hacia el oriente, de donde viene la presencia de Dios, de donde sale ese resplandor del Señor. Incluso dice el Evangelio que cuando el Señor regrese, dice, será como el relámpago que sale del oriente y se va hasta el occidente. Entonces es un símbolo que utiliza el profeta para hacernos entender que nuestra mirada, que nuestra atención debe estar siempre puesta en esa voluntad de Dios, en esa presencia maravillosa de Dios. También vamos a reflexionamos en la situación de Pedro. Estamos hablando de esta realidad. Cuando Pedro fue apresado fue algo muy rápido. Fue apresado porque a Herodes le pareció bien matar a los discípulos, porque los judíos lo vieron de manera grata. Entonces le pareció bien y dijo, voy a tomar a Pedro. Entonces fue de una manera muy rápida, pero cuando vemos en el relato del libro de los Hechos, cuando el ángel se aparece con Pedro, le dice, levántate, cíñete, ponte tu capa y vámonos. La respuesta de Dios, así como fue apresado muy pronto, así mismo fue su respuesta. Rápido, el ángel se aparece y rápido, vamos a hacer esto. Y es una respuesta rápida. A lo mejor para nosotros, o más bien para el apóstol, el tiempo era muy largo porque estaba pronto a ser ejecutado. Pero nosotros que leemos el texto desde esta postura, podemos ver que la respuesta de Dios fue muy rápida, que la iglesia estaba orando fervientemente, con esa oración urgente, estaba orando y rápido se responde la necesidad, y rápido Pedro sale y es liberado. A veces en nuestras situaciones en las que vivimos constantemente, llegamos a pensar que el tiempo es muy largo y no sabemos o no vemos que Dios responde de manera pronta. Pero es en este tiempo precisamente que ya las situaciones se han ido resolviendo, que podemos dar cuenta de que la respuesta fue muy rápida. Fue muy rápida. Hicimos el llamado para hacer nuestro ayuno y oración a mediodía, y en la tarde ya teníamos respuestas favorables. Damos gracias a Dios por ello. Entonces entendemos que cuando Dios responde rápido y responde conforme a nuestras necesidades. Y algo que también es muy hermoso ver en este libro de los Hechos, que como les digo es el fruto del Evangelio, es el fruto de la obra evangelizadora ahora en la nueva iglesia, es ver que cuando Pedro sale liberado, lo primero que hace es ir a buscar la casa, ir a buscar una de las casas, porque eran varias. Recordemos que no se reunían en un solo lugar. Es ir a buscar una de las casas en donde estaban orando por él. Es como aquel que encuentra la libertad y quiere ir al lugar donde más se le ama, al lugar donde más se le busca. Y entonces todos aquellos que hemos sido liberados por parte de Dios, el primer lugar a donde debemos de correr, todos y cada uno de nosotros, es a los pies de Cristo Jesús. Hemos recibido bendición de Dios, la iglesia ha orado, ponte a los pies de Cristo. ¿Dónde es eso? En la iglesia. ¿A dónde va Pedro? Pedro sale liberado, no se la cree todavía, pero lo primero que hace es, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a ver a mis hermanos. Y eso es lo mismo que nosotros tendremos que replicar. Y ya para ir concluyendo, hay algo que Pedro dice al final,
que por un momento pensábamos ponerlo como título, y lo que dice Pedro al final en esta lectura que hacemos del libro de los Hechos dice, vayan y cuéntenle esto a los hermanos. Yo creo que la vida que el Señor nos ha regalado es una vida que tiene sus conflictos, sus propias realidades, pero el Señor se hace presente, y eso que el Señor ha hecho con nosotros, con esta iglesia, con esta comunidad, yo creo que debe ser anunciado. Pedro lo dice al final como a un ejemplo para todos nosotros. Vayan y cuéntenle esto, cuéntenlo a los hermanos, porque esto que estamos viviendo le va a dar esperanza y fe a aquellos que también están sufriendo. Mi deseo, hermanos, es que el Señor nos bendiga, y como decía al principio, lo único que tenemos que decir al Señor es, tenemos infinitas gracias por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y sin duda lo seguirá haciendo. Que el Señor les bendiga, y paz a vosotros, hermanos.